Pues para analizar la situación de la ciudad de Bakhmut tenemos al otro lado de la pantalla, ya nos está escuchando a Bruno Navarro. Bruno, muy buenas tardes, ¿cómo está? Coordinador de Geopolítica del ISEP. Muy buenas tardes. Muy buenas Muy bien, tardes. muchas gracias. Me gustaría preguntarle por esta hipotética toma de Bakhmut de la que tanto se lleva hablando en las últimas semanas, si esa victoria sería estratégica, como vienen diciendo algunos sectores, para Rusia o simplemente sería un motivo de aliento para un ejército muy desanimado después de meses de no llevar a cabo ninguna conquista allí en Ucrania. Bueno, yo creo que conquistas sí que han tenido. Eso hay que recordar la toma de Soledar, que fue bastante, se utilizó bastante como un medio de propaganda, y también la toma de Mariupol y naturalmente todas las ofensivas del principio de la guerra. Pero es cierto que sería una más. Llevan un par de meses sin una victoria importante, y no deja de ser una población menor. Es decir, Eh, lo que sí que tienen razón los norteamericanos cuando dicen que sería solamente una victoria de propaganda es cierto. Operacionalmente, en el terreno de operaciones es una importancia militar local, es un nudo de comunicaciones medio, y bueno, como cada vez que se toma una ciudad o un pueblo de la que salen determinadas vías de comunicación, pues siempre es interesante, es importante. Pero es que unos kilómetros después hay otro y otro y otro, con lo cual no es excesivamente importante. Para la propaganda sí lo va a ser, como ocurrió con Mariupol, como ocurrió con Soledar, lugares que cuestan por la defensa ardua que se efectúa en ellas. Son lugares urbanizados, muy fácilmente defendibles. Es la peor de las pesadillas para un atacante, es enfrentarse a una, no en terreno abierto, sino precisamente en terreno urbanizado. Y bueno, que vaya a caer, yo creo que todos ya prácticamente lo damos, hasta los ucranianos lo dan por perdido. Siguen presentando batalla, quedarán unos 10.000 hombres, se calcula, dentro de la ciudad o dentro de una parte de la ciudad, porque ya se lucha en los barrios periféricos y está prácticamente rodeada. También es cierto que el grupo Wagner por sí solo va a tener difícil completar el cerco a la ciudad y van a necesitar más apoyo logístico de las fuerzas rusas para que esto termine. Llevamos semanas con este asedio, con esta toma de la ciudad, y todavía pueden quedar días o semanas. Uh-huh. Hablaba usted del grupo Wagner, tanto desde los dos bandos, tanto el bando ucraniano como el ruso. Hemos detectado en las últimas horas ciertas críticas, ¿no?, tanto al Kremlin como al gobierno de Volodymyr Zelensky por desamparar a sus tropas en el frente. ¿Hay hartazgo dentro de ambos ejércitos en este punto de la guerra? Bueno, el hartazgo en el bando ruso, eh, que lógicamente siempre hay, nos llega muy claramente porque hay un interés en general mediático y de los países en los que nos movemos y de las organizaciones en las que nos movemos por dar esa propaganda, ¿no? El problema es que precisamente el hartazgo que pueda haber dentro de Ucrania lo desconocemos porque no nos lo cuenta nadie. Prácticamente consumimos las noticias que llegan de Kiev sin filtro, ¿no? En general, me refiero. Y por lo tanto, claro que hay un hartazgo, porque tampoco se habla de las bajas ucranianas. El tema de las bajas en la guerra es muy, muy complejo. Es muy difícil poder hacer eh, un cálculo meramente aproximado. Pero lo que yo creo que ya no cabe duda es que el grueso de las bajas en esta guerra se la están llevando los ucranianos. Y sin embargo, nos seguimos desayunando con, hoy han sido 500 rusos causan baja en Bakhmut cada día. Eso es impensable. Pero es que hace poco, ayer, hablaban de 3.000 al día, ¿no? Quiero decir, eso no se sostiene. ¿Quién está llevando el grueso de las pérdidas, sobre todo desde finales del otoño? Muy posiblemente, con bastante diferencia, los ucranianos. Y esto al final crea un hartazgo, porque además es un ejército menor, una población menor, que tiene difícil el relevo. Nosotros podemos darles dinero, munición, armamento, pero no podemos darles hombres. Por lo tanto, los jóvenes, los combatientes ucranianos van cayendo, muertos o heridos, y tiene difícil reposición. Cada soldado ucraniano vale su peso en oro. En el caso de Rusia es distinto, porque tienen todo un país volcado a la guerra, una movilización parcial que ya se ha demostrado exitosa, una industria de defensa volcada también en la guerra y una población que mayoritariamente a día de hoy sigue apoyando lo que ellos llaman la operación militar especial. Así que yo creo que sí que hay bastante hartazgo, debe haberlo, es una opinión,
en ciertos sectores del ejército ucraniano y el ejército ruso, más que en el ejército, efectivamente, en el grupo Wagner, porque, como dice su líder, ¿no? Prigozhin, Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas y actualmente también el jefe del comandante sobre el terreno de las fuerzas rusas en Ucrania, desde enero, les ha abandonado, ¿no? Les ha abandonado, ellos piden siempre más munición, piden apoyos de fuego, es decir, a veces van a hacer un asalto y no tienen el apoyo de fuego suficiente y aquello es una carnicería, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el grupo Wagner, pero no es nuevo, es decir, esta noticia de Prigozhin quejándose la podemos leer exactamente igual hace 2, incluso 3 meses, ¿no? Que empezaron quizás las críticas de Wagner al ejército, al mando ruso. Por lo tanto, tampoco creo que esto sea nada decisivo, las quejas de ayer o las quejas de esta mañana. ¿Qué pronóstico hace para la guerra de cara a la primavera? Ahora llega el buen tiempo, termina el frío. No sé si cree que puede cambiar la dinámica ahí sobre el terreno o lo que veremos será algo parecido a lo que llevamos viendo en las últimas semanas. La famosa pregunta, ¿no? ¿Habrá ofensiva o no habrá ofensiva? Yo creo que todos se preparan para una ofensiva. Los rusos quizás menos, porque dependen menos de esa ofensiva, los ucranianos más, y me explico. Los ucranianos, como he dicho antes, son ahora mismo una masa sólida de muchos hombres, una industria de defensa volcada, unas sanciones occidentales que no han surtido el efecto deseado y la prolongación de la guerra les beneficia. Desde luego les beneficiaría más acabarla ganando, ¿no? Pero la prolongación de la guerra les beneficia más de lo que les perjudica a los ucranianos. O de los que beneficia a los ucranianos, quiero decir. ¿Por qué? Porque Ucrania realmente depende de fuera, no depende como Rusia de ellos mismos. Ucrania depende del dinero, del armamento y munición, e incluso pues esos carros que llegarán, esa munición de 155 milímetros de artillería que llegará, esos aviones que quizás lleguen y de la inteligencia que proporciona Occidente. Sin todo eso, o con eso reduciéndose, porque haya cansancio en Occidente, porque la guerra se alargue, ese cansancio puede provocar que al final la gente diga, determinados países o todos digan, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, por favor, yo no puedo seguir gastando y entregando dinero y dinero y dinero a expuertas. Por lo tanto, los ucranianos sí que necesitan una ofensiva. De hecho, anunciaron hace poco dónde iba a ser, aunque es verdad que es un poco lo que todos intuíamos, ¿no? Que es intentar cortar a los rusos en dos, atacar justo hacia el sur, hacia Melitopol, de tal forma que separen Ucrania y los territorios conquistados, perdón, Crimea y los territorios conquistados al norte de Crimea del Donbass y del resto de Rusia, de tal forma que les causen un problema muy serio, ¿no? Que Crimea vuelva a estar separada. Esa sería lo que se entiende que sería el intento con esos carros de combate de los ucranianos. Problema, esos carros, si la ofensiva depende de los vehículos, esos no van a estar preparados, con tripulaciones preparadas y capaces de operar en conjunción con el ejército hasta probablemente no ya al final de la primavera, sino ya iniciado el verano. ¿Que los rusos hagan una ofensiva? Es posible, desde luego lo podrían intentar. Yo no estoy seguro de que sean capaces de hacer una gran ofensiva y creo que seguirán limando, minando a los ucranianos, avanzando lentamente hacia el oeste para recuperar en sus términos, liberar u ocupar el Donbass por completo, poco a poco, en una guerra en la que el desgaste se acusa mayor para los ucranianos. Esa es mi opinión. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Bruno Navarro, coordinador de Geopolítica de ISEP. Tomamos nota de todos estos apuntes que nos ha dejado sobre la guerra de Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.